Ok, ok. Pues buenas tardes, yo soy Héctor Emiliano Moreno Hernández. Ahorita voy a presentar mi proyecto sobre mi proyecto de Economía Internacional 2. Ok, comenzamos. Aquí está. A ver, ok. Voy a suponer que ya la están viendo, así que pues voy a comenzar. Mi proyecto es un plan de expansión de la empresa Lego en el sudeste asiático y en el Pacífico Sur. Bueno, un poco de contexto, como probablemente ya sabe, la zona de Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento muy importante en las últimas décadas, un crecimiento económico. Más recientemente, el crecimiento económico que antes estaba más que nada en India y en Asia Oriental, ahora también está llegando al sudeste asiático. Países como Vietnam, Indonesia, Filipinas, países y territorios, pues, están creciendo enormemente y se están desarrollando. Y eso por no hablar de que algunos países en esta región de sudeste asiático y Pacífico suroeste, si le quieren decir, ya son países ricos como Singapur, Australia y Nueva Zelanda. En fin, el objetivo, como ya dije, es que la empresa Lego aumente sus ventas en el sudeste asiático y el Pacífico Sur. U- Básicamente que la empresa pueda expandirse por esta zona, a aumentar llegar a nuevos mercados que son bastante prometedores, por decirlo de alguna manera. Pues bien, como probablemente ya sabe, Lego es una empresa dedicada principalmente a hacer juguetes de construcción y también a vender sus derechos de imagen, por decirlo de alguna manera. Es así, por ejemplo, Legoland y los videojuegos de Lego no son como tal hechos por la empresa, sino que son hechos o propiedad de alguien más que utiliza el nombre y la imagen comercial de Lego. En fin, Lego es una de las empresas más exitosas de la industria juguetera. De hecho, actualmente con la crisis que vive esta industria, Lego no solo ha evitado tener serios problemas, sino que de hecho actualmente está creciendo bastante. La empresa está pasando uno de sus mejores momentos económicamente hablando. Bueno, este es el índice del proyecto o son los temas que voy a abordar, así que comienzo. En primer lugar, Lego, como ya dije, es una empresa de juguetes de construcción y licencias comerciales. Está presente en gran parte del mundo y actualmente posee fábricas en Dinamarca, que es el país de donde es originaria la empresa, en Hungría, en México, en Nuevo León, para ser exactos, y en los territorios continentales de China. Es una empresa que pertenece principalmente a la familia de su fundador. Si no me equivoco, la familia se llama Christiansen, algo así. Digo, igual tengo un documento más extenso donde lo explico y ahí sí viene el nombre. La propuesta de valor, encontré algo llamado Make Anything. Y es que básicamente esa es la propuesta. Esas dos palabras resumen lo que es Lego. Se trata de darle a los clientes materiales de construcción para que se diviertan construyendo, ya sea construyendo cosas ya prefabricadas, o bueno, por prefabricadas entiéndanse, sets que ya tienen una temática, tienen instrucciones y todos, o construyendo lo que quieran. Digo, al final de la presentación igual les muestro algo que yo, por ejemplo, construí con Legos. Mm. La principal ventaja competitiva de la empresa es básicamente su alta calidad. Lego siempre se ha caracterizado por un estricto control de calidad y por un gran detalle en sus piezas. Incluso cuando no hacía plástico, sino que era un taller de juguetes de madera. Y ya desde entonces se caracterizaba por la alta calidad que tenía. También, como ya dije, actualmente tiene una alta presencia en el mercado, es uno de los juguetes más exitosos, en fin. Y, por ejemplo, aquí con efectos del COVID-19 realmente no puedo encontrar grandes efectos negativos, realmente. Durante la pandemia las ventas de la empresa han aumentado y en 2020 tuvieron ganancias importantes.
Yo personalmente pienso que lo cierto es que el Lego, y esto me consta de primera mano, yo de hecho es uno de mis pasatiempos, y es que es eso. Armar Legos puede ser un gran pasatiempo y pues con todos aquí encerrados, mucho sin qué hacer, digo, especialmente al inicio de la pandemia, donde no había ni clases, ni trabajo, ni nada, pues armar Legos es una manera bastante entretenida de dejar que pase el tiempo. En fin, pasando a los países del plan de expansión, déjenme pongo la pantalla completa. Ok, ahí podemos ver algunos. Mejor dicho, ahí podemos ver los países que son. Tenemos Tailandia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda e Indonesia. La razón principal es porque realmente una expansión a alguno de estos países por individual, al menos en estos momentos, no sería algo precisamente rentable. Es decir, Australia, Nueva Zelanda y Singapur tienen una población muy pequeña. Indonesia es uno de los países más poblados del mundo, pero también es el más pobre de estos cinco. O bueno, no el más pobre, pero sí tiene la población con los ingresos más bajos. Y Tailandia, pues digamos que tampoco justifica tanto una expansión solo para ese país. Pero ya poniendo a los cinco y teniendo como meta a futuro expandirlo a toda la región del sudeste asiático y lo que normalmente conocemos como el continente de Oceanía, ya cobra más sentido. En fin, aquí hay algunos datos de los países. Digo, ya vemos que Australia y Indonesia tienen PIBs que superan el billón hispano. Mientras que Nueva Zelanda y Singapur, pese a ser países, son países realmente pequeños. Si no me equivoco, los dos, si sumáramos los dos, no sumarían 20 millones de habitantes. Pero ya vemos que tienen PIBs bastante grandes para un tamaño de población tan pequeño. Tailandia, por su parte, podríamos decir que es como que el más igualado. Su población es parecida a la de algunos países de Europa, así que digamos que está más o menos al nivel de países como puedan ser Polonia o Países Bajos incluso, tal vez. Ahí vemos su PIB, pues. Sin embargo, aquí lo interesante son los mercados y las ventajas competitivas. Como aquí se puede ver, algo que se repite bastante es población relativamente joven. Y es que tanto Singapur como Nueva Zelanda, como Australia, como especialmente Indonesia, tienen población bastante joven. Bueno, Indonesia tiene bastante población joven y Singapur, Australia y Nueva Zelanda han logrado combatir el envejecimiento demográfico, trayendo, ya que son grandes receptores de inmigrantes, así que también tienen una población joven. Y estos tres países, pues son ricos, son de ingresos altos realmente. Por otro lado, Tailandia es un país de ingresos medio altos y con una población, podríamos decir, mayoritariamente joven, es decir, gente dispuesta a comprar nuestros productos o potencial o mucho potencial de gente a la cual le comprarán nuestros productos. O no sé si se entienda, es decir, un adulto a un niño, por decirlo de alguna manera. A final de cuentas, Lego sigue siendo una empresa, aunque tiene bastantes productos para distintas edades, como veremos más adelante, pues también, sí, su principal enfoque podríamos decir que siguen siendo los niños. En fin, respecto a las ventajas competitivas, pues Tailandia tiene una alta capacidad industrial y salarios relativamente bajos. Os digo relativamente bajos si lo comparamos con un país del primer mundo. Digamos que es un país de ingresos medios. Ajá. Y pues su alta capacidad industrial, probablemente algunos sorprenda, probablemente otros no, pero lo cierto es que la tiene. El país, de hecho, hasta es famoso por ser un lugar donde se fabrican bastantes componentes tecnológicos. Digo, no es el mercado, no es el sector al que pertenece el Lego, pero podemos ver que el país ya tiene su alta capacidad industrial. Por otro lado, Singapur y Nueva Zelanda son, si no me equivoco, los países donde es más fácil hacer negocios del mundo. En general, todos estos países, digo menos Indonesia, se encontrarían si no me equivoco, se encuentran entre los primeros 30 donde es más fácil hacer negocios. En Indonesia se encuentra, digo, está más lejos, pero es uno de los más fáciles en la zona. Así lo comparamos con otros como Filipinas, por ejemplo. En fin. Pero volviendo al punto,
En Singapur no solo es fácil hacer negocios, al igual que Australia y Nueva Zelanda cuenta con bastante mano de obra cualificada. Y otra ventaja de Singapur es que es un punto importante en el comercio mundial. Australia tiene una alta capacidad industrial y también tiene bastantes recursos naturales que sabe aprovechar. Digo que ya le han causado algunos problemas, sí, pero si lo comparamos con otros países ricos en recursos naturales, realmente Australia ha sabido hacer las cosas. Finalmente, en Indonesia tenemos recursos naturales y población joven. Aquí con salarios bajos debe de entenderse, podríamos decir en personal, pues. Indonesia obviamente está experimentando un gran crecimiento. Hoy pues eso se refleja en su sociedad. También cada vez se abre más al mundo. Así que no confundir el hecho de tener estos salarios bajos. Estos son salarios bajos para pagar, no salarios bajos, digamos, para los que pueden consumir. Realmente Indonesia es un país que, si tuviéramos que buscar una comparación de ingresos, digo, obviamente hay mucha desigualdad y no es lo mismo estar en la capital, Yakarta, que en Papúa, pero realmente es un país donde hay ingresos, digamos, decentes, a un nivel parecido a lo que podríamos encontrar en países como México, tal vez. En fin, sigamos. Pues estos son los efectos principales del COVID por país. Si vemos realmente los efectos no han sido relativamente leves, no han sido tan catastróficos como en otros lugares, como por ejemplo en Europa o en América. Ay, pues, de hecho, algunos ya están en recuperación y, por ejemplo, Indonesia vemos que sus efectos económicos, pues, realmente fueron mínimos. O sea, el desempleo incluso bajó, el crecimiento, pues, ok, no es lo de años anteriores, pero hubo crecimiento. Y a partir del segundo semestre su economía se recuperó bastante, digamos, rápido. En fin, sigamos. Este es el resumen básico de la estrategia de expansión. En Tailandia y Singapur va a haber inversión neta de capital, mientras que Australia, Indonesia y Nueva Zelanda vamos a utilizar el modelo de franquicia para abrir tiendas de Lego. Esto no es, por así decirlo, definitivo, pero es como el plan en el que nos vamos a basar. Me voy a basar. Bueno, el estudio de costo global. Saqué algunas estimaciones de lo que podría costar. Aquí lo pongo algunos en moneda nacional y dólar estadounidense, pero principalmente en dólar estadounidense. Digo, Tailandia obviamente sería el más caro, pero esto es porque ahí es donde vamos a poner una fábrica completa y pues una fábrica de gran magnitud pues no es algo precisamente barato. Y eso incluso suponiendo que consigamos que la zona donde vamos a ponerla nos ceda el terreno, como luego pasa que le dan ciertas ventajas a las empresas para ponerse en parques industriales así. Digo, no contamos solo con eso, obviamente tenemos contemplado nosotros comprar el terreno, pero es una estimación por ahora. En Singapur también compraríamos un edificio donde pondríamos las oficinas. Encontré uno cerca del puerto que era relativamente barato. Australia, Indonesia y Nueva Zelanda, la inversión de la empresa será mínima. Realmente será más que nada inversión por parte de nuestros socios franquiciados. Ya sea que nos pongamos en contacto con empresarios, con empresas o con emprendedores, pero aquí tenemos un cálculo de aproximado. Ya con los trámites estimamos que el costo podría elevarse a un máximo de 150 millones. Realmente es un número sacado más que nada, así nada más por, no sé, poner un número redondo. O lo más probable es que vaya a costar mucho menos, pero presupuesto contemplado podría decirse. Presupuesto máximo. Pasando al plan de estructura financiera, como ya dije, va a ser más que nada inversión directa por parte de la empresa. La compra de los edificios y la contratación del personal se hará en Singapur y Tailandia, mientras que los modelos de franquicia de Australia, Indonesia y Nueva Zelanda correrán principalmente por parte de los franquiciados, aunque eso sí, como empresa tenemos que suministrarles algunas cosas y obviamente tenemos que mantener contacto con ellos, pero
de momento dejémoslo ahorita en que ellos cubrirán la mayor parte de los gastos, entiéndase, edificios, contrataciones, digo, contrataciones con asesoramiento, pero ellos buscarán locales, ya sea que los compren, los renten, ya los tengan, lo que sea. En fin, no descartamos el recurrir a financiamiento externo, pero debido a la propia naturaleza de la empresa, este probablemente tendría que ser a través de préstamos preferiblemente bancarios, aunque tampoco descartamos la opción de empresas, de bancos privados, perdón, aunque no descartamos del todo los bancos públicos y los prestamistas. Con los prestamistas pasa lo mismo. En fin, esta es una proyección a 5 años de los resultados que podríamos tener. El de ganancias moderadas, con ganancias de entre 10 y 30 millones de dólares en los primeros 5 años, o sea, ya ganancia neta. Entonces, esto claramente permitiría que el proyecto se mantuviera, aunque expandirse a otros países podría tomar algo más de tiempo y se alentaría. Digo, habría que proceder con cuidado en este caso. Respecto a ganancias altas, digo ahí por nada más para continuar con los números, puse 30 millones y uno a 180 millones, que digamos es un estimado más o menos realista, más o menos, o más, se vale, no sé. En fin, el resultado ideal sería un resultado ideal. De pasar, procederemos rápidamente con los planes para expandirnos a lugares como las Filipinas, las Islas Fiji y los territorios malayos y vietnamitas. Países que no, países y territorios que no entraron en esta primera etapa del plan, ya sea por falta de spa, por no saturar de más, porque no son tan ricos o porque es más difícil hacer negocios. Pero o si están contemplados para una expansión valga la redundancia, del plan de expansión. En fin, en caso de ganancias bajas, es decir, menores de 10 millones o incluso pérdidas, que estimamos que podrían llegar que estimamos que una pérdida total podría ser 120 millones de dólares, aunque eso no quita que incluso pudiéramos perder más, aunque digo, eso ya es más difícil, pero en fin. Debido a estas pérdidas, se podrían empezar a detener las operaciones en la zona e incluso se cerrarían las instalaciones. Es que ya tenemos, aunque eso sí, se trataría de mantener la fábrica lo más que se pudiera. Por eso aquí pongo la fábrica al final de cerrar las instalaciones. O sea, sería lo último que cerraríamos. Sería lo último que cerraríamos. Ah, y pues, digo, si llegamos a escenario como este, lo mejor es reducir lo más posible las pérdidas y tratar de mantener, aunque sea una pequeña ganancia. Siguiendo con el plan de estructura financiera, aquí, aquí a la izquierda tenemos un gráfico donde presento el plan tanto para las etapas en las que se harían las distintas actividades: adquisición de propiedades, construcción, inicio de operaciones, desarrollo de tiendas, apertura de tiendas, inicio de todas las operaciones y finalmente planeación para una nueva etapa de la expansión. En naranja, tal como puede leer, vienen digamos, el año ideal para hacer eso, y en amarillo el año alternativo, por cualquier razón que no se pueda. Es decir, aquí podemos ver años ideales y años alternativos. En fin, tomando de referencia nuestro plan de 5 años. Como ya dije, el costo estimado ronda entre los 100 y los 150 millones de dólares. La rentabilidad es relativamente alta, podríamos decir. Las tasas de interés de los países son bajas. Digo, aquí puse la más baja y la más alta, ahorita lo veremos más adelante. El plan es colocar la fábrica en Tailandia, donde la mayor parte de sus ganancias se vayan, después de gastos operativos, van a pagar la fábrica y la expansión. Colocar oficinas en Singapur. Y esta es la cuota que está contemplada para las franquicias. 3.5 entre un 3.5 y un 5% de sus ganancias irían para la empresa Lego, digo, en lo que recuperan la inversión, y entre 10 y 15% una vez recuperen la inversión. Aunque claro, de no estar teniendo como que el desarrollo
el, sí, el desarrollo ideal, las ganancias, así que no haya tantas ventas como se piensa, la empresa todavía podría considerar ayudar a las tiendas, ya sea bajándoles el porcentaje o incluso dándoles apoyo económico. Pero bueno, eso es algo que tal vez no, a lo que tal vez no lleguemos y pues solo es una idea y no hay garantía de que lo vayamos a hacer, aunque lo ideal sería que lo hiciéramos. En fin. Pienso que el plan de expansión es moderadamente optimista, hay capital suficiente, ya hemos tomado ciertas precauciones para no tener pérdidas importantes. Pasando al uso de plataformas de deuda internacional, digo, aquí me enfoco en los países donde va a haber inversión directa. En Singapur encontré una empresa prestamista llamada Credit Master. Aquí pueden ver los requisitos. En Tailandia, el Banco de Bangkok, que es público, en la modalidad overdraft, aunque si no me equivoco también en el documento más extenso tengo otra alternativa de modalidad, otra alternativa de préstamo con este mismo banco. En fin, la estructura operativa del negocio, en la dirección general del proyecto irá un representante del Lego Group, ya sea que lo mandemos desde alguna de nuestras instalaciones ya o de Dinamarca o ya sea que lo contratemos en la zona. Algo que por cierto es factible. En fin, en la escala, digamos, del negocio, debajo de él estarían su secretario personal, el gerente de contabilidad, el gerente de recursos humanos, el gerente de ventas y el gerente de recursos materiales. El director general se encargaría de contratar a su secretario y al gerente de recursos humanos, o el gerente de recursos humanos podría contratar al director general y al secretario. Y el gerente de recursos humanos, ya sea o no con ayuda del director general, junto con el director general se encargaría de contratar a los otros gerentes. Y estos gerentes, junto con el de recursos humanos, se encargarían de contratar a los trabajadores de sus respectivas áreas. En fin, el director general tomaría las decisiones y coordinaría los esfuerzos en toda la región. Es un director general del regional. Sí. A menos, claro, que la dirección central de la empresa diga otra cosa, mientras que los demás gerentes, es decir, contabilidad, recursos humanos, ventas, recursos materiales y supongo que el gerente de secretarios, que sería el propio secretario del director general, se encarga, se encargarían de sus propias áreas. Por supuesto, cualquier decisión que tomen, si el grupo central del Lego Group dice otra cosa, pues queda anulada automáticamente, pero el chiste es darles cierta autonomía y obviamente dejarles coordinar los esfuerzos de la empresa. Ah, y, y así. Por otro lado, el plan es tomar en cuenta las opiniones y propuestas de los trabajadores, pero ellos no pueden tomar decisiones definitivas en sus áreas que afecten de manera significativa sus áreas, a menos que se los autorice ya sea el gerente general, el director general, su gerente de área o alguien del grupo central. Por supuesto, también se tomarán en cuenta las opiniones de los clientes. ¿Seguimos? Los franquiciados estarán a cargo de la contratación y operación de sus respectivos negocios, aunque eso sí, deben reportar y en algunos casos deberán consultar con los gerentes generales o con el director general de la región. En fin, como ya había explicado, Lego es una empresa que pertenece mayormente a la familia de quien fue su fundador y pues por lo mismo no cotiza en bolsa, por eso se descarta la financiación del proyecto por parte de inversiones y compra-venta de acciones por parte de externos. Aún así, la operación aún puede financiarse por préstamos privados o públicos, como ya vimos, de bancos o de otros prestamistas. Y por ejemplo, para esta acción, además de los anteriores, aquí ya tenemos al Citibank, tanto su versión de Tailandia como su versión de Singapur, como su franquicia en su sede en Singapur, tanto el Citibank de Tailandia como el Citibank de Singapur. O podría ser el Tokyo Mitsubishi UFJ
que es un banco de origen japonés, pero tiene operaciones en Singapur. Son opciones. Pasando al mercado de divisas, en el proyecto se usará principalmente el dólar estadounidense. Esto por no solo ser la moneda internacional de referencia, sino porque realmente las monedas regionales no tienen, las monedas locales de los países de la expansión no tienen tanto peso internacional como el dólar. Así que pues para facilitar las cosas en las transacciones internacionales, ya sea de Asia con Europa, entre varios países de la expansión, con alguna fábrica en otra parte del mundo, utilizaremos el dólar naturalmente. Aunque por supuesto, esto no descarta que en algunas ocasiones vayamos a usar las monedas locales, principalmente cuando sean, digamos, transacciones simples entre un país y otro del plan de expansión. O sea, por ejemplo, que la fábrica de Tailandia tiene que enviarle un pago a las oficinas en Singapur o recibir uno, o ahí podrían usar las monedas locales. Digo, no es lo más aconsejable, pero tampoco estamos cerrados a eso. Y obviamente los salarios de nuestros trabajadores se pagarían en moneda local. En fin, siguiendo con el dólar, pues es una moneda relativamente estable y debido a la recuperación, y aunque tiene ciertos riesgos, lo cierto es que los países del área de expansión ya tienen bastantes negocios tienen relaciones relativamente importantes con Estados Unidos. Así que, pues, si a eso sumamos la bajada en el riesgo que representa la recuperación económica de aquel país, realmente no es tan inconveniente y no es tan riesgoso usar el dólar como uno podría llegar a pensar a primera vista, como podría haber sido usarlo hace, por ejemplo, un año, no sé, cuando esta cosa se estaba en uno de sus puntos máximos. En fin, lo que entonces era un punto máximo. Pero el punto es que el dólar es una moneda estable, es una moneda confiable, hay poca variación realmente cuando cambias, ya sea que pierda o gane valor. No es los estados que estamos tomando en consideración, los países, tienen importantes relaciones con Estados Unidos y obviamente usan el dólar. Singapur está muy presente en el comercio internacional, donde el dólar sigue siendo la moneda de referencia, así que realmente consideramos que es la mejor moneda, que es la moneda más útil para este proyecto de expansión. En fin, aquí tenemos las tasas de interés. Como se puede ver en el gráfico de la derecha, la tasa de interés del dólar estadounidense fijada por el Banco Central puede ir del 0.0% al 0.25%. Supongo que por ser la moneda de referencia, por darle prioridad a algunos países sobre otros en el uso o darles chance, como por eso varía. Por otro lado, las demás tienen tasas, digamos, fijas. El dólar de Singapur actualmente está en una tasa del 0.06%. El Baht la moneda tailandesa está en 0.5%. El dólar australiano en 0.1%. El neozelandés en 0.25%. La corona danesa tiene la tasa de interés más baja con solo un 0.05%. Y la rupia indonesia tiene la tasa más alta con 3.5%. Es decir, es muy alta en comparación con las otras, pero podríamos decir que no es exageradamente alta. Y lo cierto es que Indonesia, siendo el mercado más grande en todo esto, pero a la vez siendo, digamos, el país más proteccionista de este grupo, tal vez, se entiende esta tasa, pero aún así, esto no pensamos que no pienso que vaya a perjudicar mucho el proyecto como tal, y tampoco debería alterar mucho el riesgo, sobre todo si consideramos que Indonesia no tiene un papel tan importante en esto como lo puedan tener Singapur o Tailandia o Australia. En fin, sigamos. Bueno, aquí podemos ver el Canvas. En primer lugar, los problemas.
simple. En los últimos años se han encarecido los productos Legos y el público infantil en general ha caído un poco. Digo, como ya expliqué, hay una crisis en la industria del juguete. Aunque Lego ha salido relativamente intacto, pues supongo que sería absurdo asumir que no haya perdido cierta demanda por parte de su público tradicionalmente, de su público usual, en este caso el público infantil. Por otro lado, aquí están nuestros principales clientes. Digo, el público infantil es como tal nuestro principal consumidor, pero pues digamos que rara vez son ellos quienes compran realmente nuestros productos, por eso no aparecen aquí. Aquí tenemos papás y mamás con hijos de distintas edades, principalmente niños, adultos que coleccionan o que les gusta jugar con los productos Lego, como un servidor, profesores y estudiantes de ingeniería, robótica, diseño y arquitectura que pueden utilizar algunos de nuestros productos, ya sea como práctica o incluso como material de trabajo. Yo, por ejemplo, recuerdo antes haber estado en una escuela donde había un taller de robótica y los robots que usaban eran robots Mindstorms, que es un producto de Lego. Digo, es algo nada más que quería contarles. Un poco, o sea, para explicar un poco este punto, pues, es ejemplificar. En fin, sigamos. Las soluciones a los problemas incluyen aprovechar y expandirse a nuevos mercados, como Asia, lanzar más productos para otros públicos que han mostrado interés. Esto explica actualmente por qué digo, si uno, por ejemplo, fuera a una tienda de Lego, vería muchos productos que no son precisamente para niños, sino que son para adolescentes y adultos. Digo, por ejemplo, hay un barco pirata de miles de piezas para mayores de 16 años. Hay un halcón milenario también, más de 7,000 piezas. Un coliseo romano con más de 9,000 piezas que no son realmente para niños, sino para adultos, principalmente coleccionistas. Sigamos. Y por supuesto el mejoramiento constante de nuestros productos. Lego, como ya he mencionado, se ha preocupado mucho por la calidad. Así que pues un mejoramiento constante garantiza a perdurar más en el mercado y tener mejores ingresos. Digo, esto no necesariamente tiene que encarecer las cosas. Y lo cierto es que ya ha habido avances. Por ejemplo, yo recientemente he visto o que incluso cambian las cosas. Por ejemplo, hay piezas de Lego que compras hoy que no había antes. Yo compraba Legos cuando era niño. Ahorita hay piezas que no había en ese entonces y realmente pues digamos que tienen bastante calidad. En fin, digo, mantienen una calidad muy parecida siempre, pero eso en sí mismo da identidad de la marca y demuestra calidad. También un mejoramiento constante, no necesariamente, pero lo cierto es que tampoco es algo precisamente fácil. Las piezas de Lego por sí mismas pues, ya tienen bastante calidad, bastante funcionalidad. Y si no, pues, tratan de separar dos piezas planas sin una herramienta. Es demasiado difícil. Pero ya nos estamos desviando un poco del tema. En fin, una ventaja especial que tienes, obviamente, son los productos de alta calidad y la facilidad para reconocerlos. Es decir, la marca Lego es muy popular en el mundo realmente, principalmente en Occidente, y ya se está expandiendo bastante a Asia. El propio nombre de la marca da prestigio y esto lo podemos comprobar. Y además de ser algo digamos, fácil de entender, lo podríamos comprobar, por ejemplo, la marca es muy famosa y con la y muchas marcas quieren usar su nombre, quieren que sus productos tengan una versión de Lego. Ahí podemos ver los Lego Star Wars, los Lego Marvel, Legoland, los distintos videojuegos que han hecho de Lego. Incluso marcas como Manchester United han sacado un estadio de Lego. O sea, no un estadio real, pues un set de Lego que representa el estadio del Manchester. También Lamborghini ha sacado un modelo de Lego de uno de sus autos. Realmente es una marca
que vende, es una marca que la gente reconoce y podríamos decir que es una marca que la gente quiere. En fin, nuestro giro, pues fabricamos y vendemos juguetes de construcción de alta calidad con un amplio catálogo que incluye productos originales y productos hechos con licencias comerciales, hechos para ser disfrutados o aprovechados por gente de distintas edades, ya sean niños, adolescentes o adultos. Nuestros canales, pues nuestros productos, el plan es llevarlos de las fábricas a distintas tiendas o a los puertos por tierra, ya en puertos y aeropuertos ser enviados por mar y aire, respectivamente. Y pues ahí transportados, supongo que nuevamente por tierra, a distribuidores, es- eh, tiendas franquiciadas, cadenas comerciales que vendan nuestros productos, cosas por el estilo. Por supuesto, también Lego cuenta con servicios en línea. De hecho, y supongo que esto le ha ayudado bastante a tener ganancias durante la pandemia, Lego tiene envíos por internet de sus productos. Ah, y digo, basta con meterse a la página y rápidamente encontrarás la tienda para comprar en línea. En fin, respecto a nuestra estructura de costos en este proyecto, los costos variables serían la renta del espacio en el puerto de Singapur, los gastos por transporte, por envío, por importación, por exportación, los gastos de publicidad, las variaciones que pueda haber en tasas de interés y otros gastos, digamos, parecidos. Los gastos fijos serían las estructuras, los salarios de empleados tanto en la fábrica de Tailandia como en la oficina de Singapur, el mantenimiento de la página web, servicios para las instalaciones como pueden ser el teléfono, la electricidad, el agua y el drenaje, entre otros gastos operativos. Y pues nuestro flujo de ingresos puede ser ya sea por compra de los productos, ya sea a través de intermediarios o de forma directa, o dinero recibido por uso del nombre de la empresa. Esto se puede dar en las franquicias como pueden ser las tiendas de Lego, en Legoland, en los videojuegos, cosas por el estilo. Y ese tipo de cosas. En fin, conclusiones. Seamos breves. Sí, seamos breves. Yo opino que tenemos un proyecto que es relativamente viable, con unos costos que igual no son bajos, pero no son exageradamente altos. Tenemos una planeación que yo opino está muy completa y lo más importante, este es un plan de expansión que podría ayudar a la empresa a entrar y establecerse rápidamente en uno de los mercados que más rápidamente crece en el mundo y que actualmente que está integrado con mercados grandes y hasta cierto punto forma parte del mercado más grande del mundo, que es Asia Oriental. O sea, todo lo que no es Asia Central y Medio Oriente, ni Rusia, toda esa zona podríamos decir que ya es el mercado más importante del mundo. Y lo cierto es que las tendencias indican que los países del sudeste asiático seguirán creciendo, se desarrollarán, algunos tal vez lleguen a ser países ricos pronto. Y por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de Australia, Nueva Zelanda y el resto de Oceanía. Australia y Nueva Zelanda ya son países ricos y es muy probable que Oceanía también, que el resto de Oceanía también pronto alcancen mejores niveles. Digo, actualmente gran parte depende del turismo, pero no sabemos qué pueda pasar. Y es que, por ejemplo, hay países que ya tienen recursos, pues como Papúa Nueva Guinea, como Guinea Occidental, si no me equivoco. Eh, y además, pero en sí, estando tan cerca de la zona que, insisto, ya es la principal zona del comercio mundial, al menos en volumen de importaciones y exportaciones, lo cierto es que estando tan cerca de esa zona, pues yo diría que sería muy, es fácil pensar que parte del crecimiento y riqueza que está pasando en estos lugares termine por llegar a estos otros lugares. E insisto, Australia y Nueva Zelanda ya son ricos, Singapur ya es rico, Tailandia está creciendo bastante, Indonesia ahí va, Filipinas con Filipinas y con los vietnamitas pasa más o menos lo mismo. Así que pues por eso este plan de expansión de la empresa Lego en esta zona del mundo. Bueno, aquí están mis referencias y eso es todo.
Bueno, pues gracias por su atención y hasta luego. Mi opinión de la clase. Pues realmente la clase, tengo que ser sincero, no he puesto mucha atención, pero realmente me ha enseñado mucho. He aprendido bastante, ha sido hasta cierto punto entretenida, me ha ayudado a reforzar mis conocimientos y personalmente, digo, profesor, sé que usted está oyendo esto, usted personalmente lo considero un gran maestro, enseñando, y realmente usted es bastante, y también, y como persona, pues, no lo conozco tan bien, pero se ve que es una persona agradable. En fin, gracias por su atención y hasta luego.